de fortalezas y retos de la economía mexicana de cara al nearshoring, por lo que damos la bienvenida y compartiremos una breve semblanza de los panelistas que participarán en este espacio. Se encuentra con nosotros Waldo Fernández González, senador del Congreso de la Unión por Nuevo León. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público y privado. Se ha desempeñado como diputado federal en la 63 legislatura. Ha recibido diversas condecoraciones por su distinguida labor legislativa. Fue encargado del despacho de la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública en Nuevo León y titular de la representación del mismo. Se desempeñó como titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Además, fungió como coordinador del Grupo Legislativo de Morena y diputado local en el Honorable Congreso de Nuevo León de 2021 a 2024. Bienvenido, Waldo Fernández González. Igualmente contamos con la presencia de Jorge Ábalos Carpintero, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Es fundador y CEO de Fibra Monterrey, donde ha participado por más de 20 años en los consejos de administración. Es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Fibras, además de presidir el Consejo de Escala. Cuenta con más de 30 años de experiencia en Banco Invex, además de haber sido miembro del Consejo de Administración de Invex Grupo Financiero. Bienvenido, Jorge Ábalos Carpintero. También nos acompaña Iván Rivas Rodríguez, secretario de Economía del Estado de Nuevo León. Cuenta con amplia experiencia en el sector público federal, trabajando en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Economía. También se desempeñó como director general en la Oficina de la Presidencia de la República, trabajando en temas de energía y relaciones con inversionistas privados. En el sector privado, trabajó en Cemex y como director del Centro de Competitividad de México, una iniciativa enfocada en profesionalizar y potenciar a las pymes. Asimismo, destaca su paso como director general de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Nuevo León. Bienvenido, Iván Rivas Rodríguez. De igual manera, nos acompaña Roberto Macías Quintanilla, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Nuevo León. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de la construcción. Ha construido una formación especializada en materia de construcción que le ha permitido desempeñar distintos cargos en el Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en coordinaciones y vicepresidencias ejecutivas. Bienvenido, Roberto Macías Quintanilla. Contamos además con la presencia de Salvador Portillo Arellano, presidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas y presidente de la Comisión de Nearshoring de CONCAMIN. Con más de 45 años de experiencia en la industria eléctrica mexicana, Salvador Portillo es un líder reconocido en el campo de la manufactura en México. Bienvenido, Salvador Portillo Arellano. Y como moderador nos acompaña Carlos Garza Galán, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo México y Asuntos Públicos con América del Norte de la CONCAMIN. Cuenta con 24 años de experiencia en el sector empresarial. Se desempeña con gran éxito en crear relaciones institucionales de calidad estratégica, promover oportunidades de desarrollo empresarial y gestión de riesgos. Destaca su amplia trayectoria en diferentes frentes de Cemex México, así como en diferentes representaciones en organismos empresariales regionales y nacionales. Actualmente es vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cemex México. Bienvenido, Carlos Garza Galán. Dando inicio con el panel Fortalezas y retos de la economía mexicana de cara al nearshoring, cedemos la palabra al moderador, Carlos Garza Galán. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto saludarles y acompañarlos el día de hoy en el primer panel de la reunión anual de Industriales 2024.
Waldo, Salvador, Roberto, Jorge, Iván, muchas gracias por estar aquí en este panel tan importante, porque creo que es una gran oportunidad para conocer más a fondo la perspectiva que tiene cada uno de ustedes, los participantes, sobre las fortalezas y retos de la economía mexicana cara al nearshoring. Aquí, pues ya lo comentaron, hay representantes muy importantes en el sector político y económico de nuestro país, así que vamos a dialogar sobre este gran tema de gran relevancia que en el corto plazo puede ser un parteaguas para nuestro desarrollo. Relocalización. Vamos nada más poniendo un contexto y ya se comentó que en el tema de inversión extranjera directa, los primeros 6 meses de este año versus el año anterior han tenido cifras históricas. Y si comparamos, es al menos un 7% de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Y así al sector manufacturero, que muchos estamos aquí, pues nos hemos beneficiado del nearshoring, como lo muestran también las exportaciones a Estados Unidos. Si bien lo comentamos la semana pasada en la comisión del TEMEC, que Waldo preside, pues somos el socio más importante de Estados Unidos en el tema de relacionamiento comercial. Entonces, pues está claro que las cosas se están haciendo bien, pero vale la pena preguntarnos en este panel, ¿es suficiente lo que estamos haciendo? ¿Y cómo podemos mejorar aún estas condiciones? Entonces, en la Comisión de Enlace Legislativo y Asuntos Públicos de Norteamérica, de CONCAMIN, donde tengo el honor de presidir, pues estamos convencidos que el diálogo con expertos, escuchar diferentes voces, puede detonar algunas acciones para potenciar oportunidades que conllevan al nearshoring. Por ejemplo, pues mejorar el marco regulatorio, mejorar la competitividad, hacer una infraestructura más sostenible. Entonces, pues al final esto es interés tanto de la industria como del gobierno. Y pues si aprovechamos este evento, pues ya vamos de gane, porque hay que considerar que este periodo es limitado y las oportunidades no van a estar siempre. Entonces, pues ya en esta introducción y entrando en materia, voy a iniciar con la primera pregunta para el panel, la cual es: ¿cuáles son las principales fortalezas competitivas de México que pueden ayudar a captar más inversión extranjera directa en el contexto del nearshoring y cómo podemos potenciarlas todavía más? La dinámica va a ser la primera respuesta es de máximo 4 minutos. Vamos a empezar aquí con el senador Waldo y nos vamos a ir así hasta terminar con Iván. Entonces, 4 minutos, senador, te paso la palabra y otra vez bienvenido. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Hacer una aclaración en mi discurso de apertura del inicio de este evento. Dije que no me dejaban entrar, era un chiste. Sí me dejaron entrar, aclaro, porque ya me andaban preguntando que si había tenido algún problema. Bueno, me imagino que el resto del panel van a hablar sobre la privilegiada cercanía. Compartimos un territorio común, la frontera terrestre más grande entre 2 países es la México y la de Estados Unidos. Probablemente van a hablar de la estabilidad de las finanzas públicas en este país, que si bien es cierto hay un déficit, también es cierto que en consideración a otros países de los 15 más industrializados del mundo, pues el manejo de la deuda es más que impecable, toda esta parte. Se hablará también, me imagino, de la conectividad que tenemos en este país. México se caracteriza por tener una gran conectividad, todo el asunto que tiene que ver con nuestras carreteras. Pero yo quisiera, para no adelantarme a lo que van a decir el resto de los panelistas, decir que lo que parece ser son problemas comunes se convierten en nuestra fortaleza. Estamos ante la presencia de un mercado integrado de 3 países y evidentemente, aunque no es parte de la revisión, que no es una renegociación, hay dinámicas de la agenda política binacional y trinacional que estarán en la mesa. Ya hemos escuchado incluso a un precandidato presidencial de los Estados Unidos diciendo que las plantas chinas automotrices, en México no hay una sola planta china automotriz, por ejemplo. Pero yo lo que sí quiero poner son 2 temas que me parecen vitales en esta revisión. Va a estar
en esta dinámica la agenda política en el caso de migración. Nos guste o no, es un asunto que lo van a tratar de poner gane quien gane en los Estados Unidos. Y evidentemente otra agenda que va a estar ahí es la seguridad, que igual gane quien gane va a estar ahí. Y en mi opinión me parece que al tener problemas regionales y 3 mercados ya tan integrados, más que un problema se van a convertir en áreas de oportunidad para esta revisión que siempre tiene una constante política. Evidentemente estamos también ante la confrontación comercial que existe con China. México, gracias a su cercanía territorial, tendrá la oportunidad de seguir captando inversiones como ha sucedido hasta la fecha, y en esa dinámica va a ser muy importante la participación de todos los actores empresariales y también las organizaciones sindicales para poder hacer músculo en esta negociación. Yo estoy muy optimista, me parece que es un gran momento para México. Para mí, platiqué con la presidenta en campaña y para ella este es el sexenio de la competitividad. Es el sexenio en el cual tiene que venir un despegue para México, y también es importante entender que este fenómeno de la relocalización de negocios no es un fenómeno que va a ser permanente. Me parece que tenemos un espacio entre 2 y 4 años para poder aprovechar este despegue, y veo grandes condiciones en esta revisión porque también de la mano de estas ventajas competitivas que tenemos el país, viene un poder legislativo que con la fortaleza que va a estar, va a tener una actuación mucho más directa, en lugar de solamente acompañar, por decir así, la revisión final, sino vamos a estar en las revisiones. Gracias. Gracias, Waldo. Gracias, Waldo, por tu intervención. Ahora le pasamos el micrófono a Salvador. Salvador, por favor, adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Saludo con afecto a David Garza y Carlos Ramos y a los demás compañeros de mi equipo de Signus. Empiezo mi disertación, no han puesto la presentación, pero es muy importante tratar de entender las cifras que están. La inversión extranjera directa en México, como no inversión, prácticamente es nula. La inversión más relevante está en la reinversión de utilidades, lo cual no es de todo malo. Significa que hay inversión en los sectores electrónico, aeroespacial y automotores, y se están preparando para una nueva realidad, pensando en el futuro TMEC. Sobre esta base, llevo mi presentación al pastel que está a su lado derecho, izquierdo mío, es el consumo eléctrico. La actividad del sector eléctrico es transversal a todas las actividades económicas del país. Sin electricidad no hay un futuro eléctrico. Y si ustedes observan, está concentrado en básicamente 2 rubros. El primer rubro es el consumo eléctrico, es prácticamente el sector industrial, el consume el 60%, y el sector residencial consume el 24%. Y llamo la atención que aunque es muy pequeño el rubro de transporte, ahora pinta por un 0.5%, la realidad es que la electromovilidad y la necesidad de una infraestructura de carga va a potenciar este consumo. Yo llamo la atención porque cualquier actividad industrial que propicie el nearshoring va a requerir electricidad, y va a requerir electricidad en un monto importante. Y también algo muy importante para incentivar el nearshoring es que la energía sea de fuentes renovables. Cada día es más exigente, están solicitando que el componente de la energía que consumen las empresas fabriles en el país y que exportan hacia Estados Unidos tenga un cierto componente de energía renovable. Y esto implica inversiones muy, muy importantes y un reposicionamiento de nuestra matriz de generación, y tenemos que pensar cómo vamos a afrontar esta realidad que nos estamos viviendo. Gracias, Carlos. Gracias, Salvador. ¿Se escucha? Sí.
Gracias, Salvador. Le pasamos el micrófono a Roberto. Digo, antes de darte la palabra, solo repetir fortalezas competitivas de México que pueden ayudar a captar más inversión extranjera directa en el contexto del nearshoring y cómo podemos potenciarlas aún todavía más. Roberto, por favor. Muchas gracias, Carlos. A saludar a todos los amigos aquí del panel, a todos los asistentes. Y bueno, hice una pequeña presentación. El nearshoring realmente es una oportunidad para captar mayores inversiones para México. Me hago una pregunta, ¿que el país tiene la infraestructura necesaria? Pero bueno, como lo dijo Waldo y lo dijeron Alejandro Malagón y lo dijo el gobernador del estado, la posición geográfica definitivamente, el estar de vecinos del país con mayor consumo del mundo, nos hace un puente natural. Tenemos 50 aduanas a lo largo del territorio mexicano. Tenemos un capital humano certificado y calificado. Somos el 11º país más poblado del mundo. Contamos con excelentes universidades, de excelencia incluso de clase mundial. Tenemos 14 tratados con 50 países diferentes que nos hace una economía libre y atractiva para también instalarse aquí en el país. Somos el segundo país de América Latina con mejor infraestructura, que eso también es un atractivo muy importante. Y ahora vamos a la infraestructura. En el tema aeroportuario, México cuenta con una red de aeropuertos cuyo movimiento de mercancías se incrementó casi un 5% entre el 2022 y 2023, que se alcanzaron a mover cerca de 1.2 millones de toneladas métricas. Los principales aeropuertos de México pues son el de la Ciudad de México, el AIFA, el de Guadalajara, el de Querétaro y obviamente el de aquí de Monterrey. El tráfico aéreo representa el 3% del tráfico comercial. En el puertos marítimos contamos con 117 puertos a lo largo de la República, en el Golfo, el Pacífico y el Caribe. El puerto de Manzanillo es el más importante, es el que más destaca, con un 48% de los envíos, pero también Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira y Ensenada, dando un total del 12% del flujo comercial nacional en el tema marítimo. En el tema de ferrocarriles, contamos con 27,000 kilómetros de vías, 30,000 vagones. El cruce de Laredo, como dato, es el más transitado con un promedio de 24 trenes por día. Y también en el tema de movilidad, los camiones de carga transportan el 70% del flujo comercial a través de 836,000 kilómetros de longitud total de la Red Nacional de Caminos. Más o menos este es el flujo de que se mueve en el país. El 70% es terrestre, el 13% es por vías férreas, el 12% por el sistema portuario, el 3% el aéreo y un 2% a través de oleoductos. Estas son las fortalezas que tiene México, y ahorita hablaremos de lo demás. Muchas gracias. Gracias, Roberto, por toda tu perspectiva en infraestructura, y le paso el micrófono a Jorge. Jorge, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti. A ver, yo quisiera empezar de manera sumamente positivo y optimista lo que está pasando en México. En la Ciudad Mexicana de Parques Industriales, para que tengan contexto, tenemos 460 parques a nivel nacional, principalmente en el norte, bajío y centro. Hoy estamos ya construyendo 93 parques industriales este año. Esto representa el 20% de la capacidad total de parques que teníamos hasta hace un año. Nunca en mis 25 años de estar en la asociación había visto este dinamismo. Es una inversión que supera los 4,000 millones de dólares este año, rebasando los 3,000 millones de dólares que invertimos el año pasado. Y esta no es inversión extranjera directa, esta es inversión de empresas mexicanas. A veces vemos a México, y ahorita lo comentaban ustedes y Alejandro Malagón también junto con David, a veces vemos las cosas
muy pesimistas cuando estamos aquí adentro. Les quiero decir que de toda esta inversión hay más de 80 fondos invirtiendo de Estados Unidos en esta inversión de parques industriales. Es decir, son mucho más optimistas los inversionistas extranjeros a veces que lo que nosotros estamos directamente invirtiendo. Para caso, ahorita comentaba aquí también con los panelistas lo que estamos viendo en Nuevo León. Volvo acaba de anunciar una planta que tiene casi 20 hectáreas techadas. Esa es por decir una sola. Stellantis está haciendo lo mismo en Saltillo. DHL está haciendo un hub de logística en el AIFA de más de 200,000 metros cuadrados. Y me puedo seguir hablando y hablando de inversiones. Hace poco tiempo tuve una junta con Frederick Smith, que es el fundador de FedEx, y me decía, oye, quiero validar, Jorge, como presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, ¿qué tan optimista estás siendo tú con la inversión de parques industriales? Le dije, mira, de entrada, Fred, nosotros en lo que van de estos 2 años como Fibra Monterrey, hemos invertido más de $1,500 millones en parques industriales. Me dice, qué bueno que me lo dices, porque en Estados Unidos nuestro crecimiento ya no puede tener un crecimiento compuesto más allá del 3%. Y vemos que México está 30 años atrás en el tema logístico, y eso ya también lo estamos viendo de lo que va a venir en la parte de data centers, semiconductores, que han hecho anuncios muy importantes, y veo con demasiado optimismo lo que está haciendo Marcelo y su equipo, con los cuales hemos trabajado. Ya si quieres, en la siguiente pregunta voy a hablar particularmente, y qué bueno que están aquí, equipo de Signux, del tema de generación y transmisión, los cambios que estamos proponiendo y lo que viene para nosotros en nuestra industria, que es fenomenal. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, nuevamente por tu intervención. Y le paso el micrófono a Iván Rivas. Igual, las principales fortalezas de México que pueden ayudar a captar más inversión extranjera y cómo podemos potenciarlas todavía más. Gracias, Iván. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Saludos a todos nuestros colaboradores que están aquí, compañeros del panel. Preguntaste si estamos haciendo las cosas bien. Sin duda, estamos en México haciendo las cosas bien. Tú dijiste los datos del nearshoring, cómo han cambiado año tras año, cómo seguimos rompiendo récords. Y bueno, específicamente en Nuevo León, cómo vamos creciendo de la mano de los parques industriales, un 76% del nearshoring de Nuevo León. Pero bueno, creo que aquí no nos vamos a enfocar tanto en Nuevo León, sino ver el panorama de México. Pero el panorama de México se parece mucho a lo que nos está sucediendo en Nuevo León. Y sí, Waldo lo mencionó bien, tiene que ver con nuestra frontera, que es crucial. Tiene que ver con la infraestructura que decía Jorge. Realmente para las empresas que quieren llegar a México, es bien fácil llegar a México. Tienen el parque industrial con todos los servicios, tienen de alguna manera ventajas para poder llegar a los estados y municipios, y ahora también la federación están trabajando para fomentar esta llegada. Pero lo que no han platicado ahorita y que creo que es una de las cosas fundamentales y más importantes de nuestras fortalezas, tiene que ver con el capital humano. Realmente México tiene un capital humano que se diferencia de todo Latinoamérica. Lo decía el gobernador en el speech inicial, cómo de aquí a que tengamos del 2021 al 2027, graduamos más de 800,000 jóvenes ingenieros y de todo lo que necesitamos. Pero eso es lo que está sucediendo en Nuevo León. En México en general tenemos grandes universidades que están produciendo ingenieros de diferentes cuestiones automotrices, aeronáutica. Entonces realmente nuestro capital humano es una de nuestras principales ventajas. Ahora, y esto también es interesante, ¿cómo potencializarlo cada vez más? Aquí lo que de repente nos han empezado a decir es, bueno, el capital humano de Nuevo León, de México en general, yo diría, y tiene que ver con buenas políticas públicas, es que se está de alguna manera aumentando los sueldos, se está encareciendo. Yo lo veo de manera positiva porque para nosotros desde la Secretaría de Economía y desde el gobierno trabajamos en que haya más y mejores empleos.
Pero esto es bien importante. Estos empleos tienen que venir aparejados con un aumento en productividad y competitividad. No nada más es un aumento de sueldos porque aumenten los sueldos, sino eso es lo importante. ¿Cómo se está haciendo que cada vez este capital humano tan importante sea más competitivo y productivo? Y eso es como vamos a potencializar el crecimiento. Sí, con los factores estructurales que tenemos, pero también con este capital humano que tenemos que impulsar, con este capital humano que tenemos que hacer más productivo y competitivo. Y es parte de las políticas públicas que después, de alguna manera, en la siguiente pregunta vamos a analizar. Pero sin duda, si algo se fijan las empresas que van a venir de Estados Unidos, de Asia, de todo el mundo, es nuestro capital humano. Nuestro capital humano especializado en ingenieros, nuestro capital humano en técnicos y toda la gente que vive en México que está buscando empleo. Por ejemplo, este sí es un ejemplo de Nuevo León. Tenemos más de entre 120,000 y 100,000 personas que vienen a Nuevo León buscando mejores empleos. Entonces, empleo sí hay, gente capacitada sí hay, y eso realmente lo tenemos que potencializar, aparte de todo lo que están diciendo mis compañeros de la cuestión de infraestructura estructural, pero sin duda el capital humano nos distingue. Gracias, Iván, por tu respuesta. Y bueno, nada más haciendo algunas conclusiones para pasar a la segunda pregunta. Pues todos coincidimos que México tiene una serie de ventajas competitivas que facilitan e impulsan el nearshoring y que estamos en un camino positivo donde tenemos como México atributos para ser un actor muy relevante a nivel mundial en materia del nearshoring. Y así pues vamos a seguir atrayendo inversión extranjera directa, que yo también estoy convencido que con todo lo que dijeron esto lo va a potenciar todavía más. Entonces ahora, para pasar a la segunda pregunta, vamos a empezar ahora de Iván hacia Waldo. Y la segunda pregunta es, ¿qué retos estructurales enfrenta México para capitalizar el nearshoring y qué políticas públicas serían necesarias para superar dichos retos en el corto y mediano plazo? Iván, por favor, otra vez. Gracias, mi estimado. A ver, aquí algo bien importante, y nosotros que tenemos la posibilidad y el honor de recibir a los inversionistas que vienen de fuera, una de las cosas que debemos mejorar es la parte de permisología. Son políticas públicas en donde podamos facilitar los permisos, y aquí sí, y estoy convencido que es importante este tema ahora también para el gobierno federal. Antes era muy importante y nosotros lo recibíamos y decíamos, con los estados y municipios no vas a tener ningún problema. Pero ahora realmente la Secretaría de Economía ha hecho dividió el país en zonas para realmente tener no lo llaman delegado, pero un representante de la Secretaría de Economía que pueda ayudar y facilitar estos trámites. El que es de nuestra zona ya se presentó con nosotros, dijo, tenemos que trabajar de la mano para que sea expedito, que pueda venir esta inversión y que realmente no tengan ningún problema. No hay problema en infraestructura, pero a veces sí, de alguna manera, batallan en la parte de permisos, de medio ambiente, de múltiples permisos. Estoy diciendo también en el Estado, no estoy criticando a la Federación, estoy diciendo que los 3 niveles de gobierno tenemos que ponernos las pilas. Me ha gustado mucho que de alguna manera están planteando una ventanilla única desde el gobierno federal y cómo los estados y municipios nos aliamos a ellos para que esto sea muy fácil. Y bueno, esto lo que va a hacer es que las empresas lleguen más rápido, inviertan más y como ven, la facilidad que pueden y los grandes resultados que tienen, porque nosotros estamos convencidos y les decimos a las empresas cuando abren, esta planta va a ser la más competitiva y productiva que tengas en el mundo. Las plantas en México son las más competitivas y productivas. Entonces están buscando cómo expandirse también. Bueno, si les simplificamos esa expansión para que puedan seguir creciendo, va a ser muy fácil cuando ellos sepan que esto va a ser como mantequilla con los permisos fáciles. Y la segunda, que creo que es
un poquito lo que hablaba del capital humano en la primera pregunta, tiene que ver con que tenemos muy buen capital humano, pero tenemos que trabajar en cerrar una brecha. Hay una brecha, de alguna manera, entre lo que necesitan las empresas y lo que las universidades están haciendo. Entonces, hay que hacer programas de reskilling, de upskilling y de especialización para cerrar esa brecha, para que el capital humano sea lo que necesitan las empresas que llegan. Gracias, Iván. Aplauso. Le paso el micrófono a Jorge. Olvidé comentar que esta respuesta de 2 minutos, creo que ahí ya se ve el tiempo, pero omití ese pequeño punto. Jorge, por favor. No te preocupes, muy rápido. Puntualizo lo que decía Iván ahorita. Para hacer un parque industrial requerimos 36 trámites a nivel federal, municipal y estatal. Muchos son redundantes. También es una de las peticiones que hicimos con Economía, en donde es una ventanilla única y principalmente que no haya redundancia en los trámites, tipo las mías, tema de agua y drenaje, permisología, y que esté digitalizado. Esa es en la parte digamos, de trámites. La otra parte muy importante que les decía hace rato es el tema de la energía. Nosotros estamos pidiendo que se amplíe el umbral de la autogeneración para hacer generación distribuida en los techos de los parques industriales, que hoy contamos con 80 millones de metros cuadrados. Si el umbral lo modificamos de medio mega a 5 megas, tenemos una capacidad para generar 16 gigas. Hoy, toda la AMPIP, todos nuestros usuarios están consumiendo alrededor de 11 gigas. Esto sería fenomenal para la industria. Esto es un cambio que lo veo muy positivo, que veo a la doctora Sheinbaum muy interesada en hacerlo. Habrá que ver, así nos trajeron el sexenio pasado, habrá que ver que realmente sí tengan esa voluntad, y ese sería un cambio importantísimo. Y hay, digamos, son los 2 elementos que más peleamos como asociación. Hay muchos más, como es el tema de seguridad. Ha incrementado más de 300% la inflación del costo a los operadores por el tema de seguridad. Obviamente las aduanas, ahí Iván luego les podrá platicar. Hay proyectos ya muy ambiciosos en cooperación con los Estados Unidos para incrementar la afluencia de camiones en los tramos fronterizos, particularmente en el que tenemos aquí Nuevo Laredo, para llegar a una capacidad máxima de 10,000 camiones por día. Y tercero, el interoceánico. Nosotros sí queremos reactivar la parte del sureste, tiene todo para hacerlo, pero el interoceánico no vamos a invertir un peso, los que desarrollamos parques industriales, mientras no haya logística. Si no hay energía y no hay logística, no va a haber un solo peso de inversión. Necesitan hacer dragado, necesitan meter capacidad para admitir, tanto en Coatzacoalcos como en Salina Cruz, capacidades máximas o superiores a 10,000 toneladas por barco. Y obviamente la infraestructura férrea, pues hay muchísimo que hacer. Agua hay electricidad. Tenemos el caso de Puerto Progreso, cerca de Valladolid 1, Mérida 1 y Mérida 2, que ya tienen energía. Hay mano de obra. Le ha metido mucho el gobierno al tema de educación STEM. Entonces yo creo que estamos a punto de llegar a ese nivel de competitividad. No nada más son las 3,200 kilómetros de franja fronteriza que nos une con México. Hay que ver la península de Yucatán como otra gran alternativa para México. Gracias, Jorge. Gracias por tu aportación. Y le paso el micrófono a Roberto. Otra vez, retos que enfrenta México para capitalizar el nearshoring. Por favor. Muy bien, muchas gracias. Definitivamente, como dice Salvador y como dice nuestros compañeros, la falta de inversión en la transmisión y distribución de energía eléctrica es uno de los retos más importantes que tenemos hoy por hoy. La demanda eléctrica crece 3.5% promedio anual. Se requieren añadir 25,000 gigawatts al sistema y es necesario hacer inversiones de cerca de 40,000 millones de dólares en generación en los próximos 5 años. En el tema del gas, se requieren inversiones en transporte y en distribución. México consume 8.3 billones de pies cúbicos diarios y se importan 5.8 billones. Y de esa cantidad, el 50% lo consume Pemex. En energía renovable, el 66% de la electricidad que se produce en el país es mediante combustibles fósiles. Solamente el 8.4% es por energía fotovoltaica y el 8% por energía eólica, o sea, estamos en el 17% de energías limpias.
Se requieren también cerca de 100,000 millones de dólares, que es el potencial de inversión que se puede hacer para el país. En movilidad, hacia el 2032 el transporte requerirá una inversión de 250,000 millones de dólares, tanto en carreteras, transporte, puertos, aeropuertos. Hay que modernizarlos, actualizarlos y crecer en algunas zonas. En el tema carretero, en esta gráfica que les presento, son todas las inversiones de las carreteras que ocupan algún mantenimiento, ocupan ampliaciones. Cabe señalar que el mantenimiento carretero lo queremos proponer en una iniciativa de ley porque en estos 6 años se ha dejado de dar mantenimiento. En el sector hídrico, cerca de 27,000 millones de dólares se requieren para mejorar el suministro y la gestión. En parques industriales, lo que domina mi compañero, son 48,000 millones de dólares, son necesarios para la construcción de nuevos parques industriales. Y bueno, ya se acaba el tiempo. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto, nuevamente. Salvador. Gracias. Los siguientes 2 minutos. Bueno, aquí apoyando lo mencionado, si ponen la presentación, los retos en infraestructura eléctrica realmente son muy relevantes. Se quiere duplicar la capacidad en los próximos 14 años, lo cual significaría una inversión en los próximos 14 años por 82,500 millones de dólares. En operación y mantenimiento, que no necesariamente a veces están disponibles, se tienen que prever 4,750 millones de dólares en generación. Aquí yo creo que mi amigo Régulo puede ahondar prácticamente. Tenemos que hablar de aumentar la generación exenta de medio megawatt a 5 megawatts, sería fantástico, o a 10 megawatts. Y también tendremos que hablar de generación distribuida y quizás tenemos que hablar de almacenamiento y tenemos que hablar de interconexión expedita a las energías renovables. En transmisión y distribución, tenemos una red de transmisión de 110,000 kilómetros circuito y se quiere aumentar en los próximos 6 años 6,400 kilómetros circuito. Esto significa una inversión de 3,200 a 6,400 millones de dólares y de reservar para operación y mantenimiento 1,400 millones de dólares. Aquí lo que tenemos que negociar o dialogar con las autoridades es que la red eléctrica nacional no se maneja por urgencia, se requiere de una forma planeada y las inversiones tienen que ser en el momento y adecuadas. Finalmente, transformación. Se quiere aumentar en 14 años 23,000 MVAs, lo cual se me hace poco, pero aunque fuera este número, significa que se requiere una inversión de 690 a 1,150 millones de dólares y en operación y mantenimiento hay que reservar 1,200 millones de dólares. Son inversiones muy, muy importantes y el sector privado y la Cámara que me honro representar está lista para dialogar con las autoridades para planear el sector eléctrico nacional de manera más ordenada. Gracias. Gracias, Salvador. Aplauso. Y bueno, paso la voz, senador Fernández, por favor, para cerrar esta segunda pregunta. Gracias, Carlos. Muy rápido, comparto la visión del secretario de Economía, de Iván. La necesidad de capacitar a todo el capital humano es fundamental. Por cierto, gran trabajo que ha hecho Iván a cargo de la Secretaría de Economía. Evidentemente la energía es un factor fundamental, el país está ávido de energía, se están trabajando en las leyes secundarias donde prevalece la transición energética, es algo en lo que se está trabajando ahí, pero me detengo en 2 temas que aunque se mencionaron, someramente es importante mencionar. Uno es el agua. Si agarramos la frontera norte de México y la frontera sur de los Estados Unidos, tendríamos la tercera economía del mundo, pero una característica común de esas 2 fronteras es la falta de agua. Nuevo León hoy tiene las presas llenas, el gobierno del estado está terminando ya la presa Libertad, pero hoy con las presas llenas tenemos 1,300,000 personas de más de la capacidad instalada de agua. Vendrá una discusión nacional sobre el tema del agua, ya hay una mesa instalada con Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo León, porque sin agua
pues no hay ningún fenómeno de relocalización de negocios, al igual que la energía. Y un tema que no estuvo aquí, pero que sí es importante señalar, tiene que ver con la seguridad. Va a ser vital en toda esta nueva visión de gobierno dar lo antes posible seguridad a las y los mexicanos, a los inversionistas, porque cualquier hecho delictivo inhibe la competencia, inhibe la participación de la iniciativa privada, y eso es algo que sí es vital trabajarlo de inmediato. Yo tengo mucha confianza en lo que está haciendo el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, ya lo demostró en la Ciudad de México, y me parece que con esos temas me quedaría yo, que son, la ventaja de ser el último es que pues solamente tengo que afirmar que estoy de acuerdo en la mayoría, pero que me parece que no se tocaron profundamente. Gracias, Carlos. Gracias, Waldo. Gracias ahí por tocar esos temas. Miren, yo para cerrar este bloque, ven muy claros, bueno, ven el rango de desafíos que tenemos hoy en día, y también vemos muy claro que esto se debe atacar tanto como gobierno como iniciativa privada, y debemos pues en conjunto crear ese ambiente para mejorar el clima de negocios en el país. Entonces, complementando aquí la reunión de industriales, pues es un foro muy adecuado para contrastar estas reflexiones durante todos estos días. Los comentarios que escuchamos de cada uno de los panelistas se convierten además en oportunidades para encontrar soluciones, como lo comentaron, que nos ayuden nuevamente a mejorar las condiciones para seguir incrementando el nearshoring. Entonces ahora voy a pasar al último bloque, que es el tema de conclusiones, y cada uno de ustedes tiene 2 minutos, y ahora sí vamos a iniciar contigo, Waldo, para que todos coincidan contigo al final. Pero te doy tus 2 minutos para concluir. Gracias. Gracias. Pues primero que nada, agradecer el espacio, el foro. Estamos para servirles en el Senado de la República y decirles, vendrá una una revisión del TEMEC. Como cualquier revisión, cualquier contrato, tendrá sus momentos ásperos, tendrá sus momentos tranquilos. Si cuando uno le renta una casa a un inquilino hay incomodidad por el incremento de la renta, entonces imagínense la gran discusión que no va a haber aquí. Pero yo quiero decirles que desde el Senado de la República estamos trabajando, primero que nada, con visión de Estado. Vamos a hacer una palanca para apoyar a la Secretaría de Economía, a la Cancillería y evidentemente a la Presidencia de la República, porque a nosotros en el papel de senadores tenemos un poco más de voz, podemos ser mucho más libres, podemos defender posiciones de país, podemos defender posiciones de la industria, podemos defender posiciones de las y los trabajadores. Yo simplemente hacer un compromiso con ustedes, va a ser vital tener la comunicación permanente con todos los sectores productivos del país, y no están hoy los sindicatos, también con los sindicatos, las organizaciones laborales, pero estoy muy optimista, como lo mencionaba Jorge, si mal no recuerdo, de que desde afuera de México, he tenido la oportunidad de hablar con senadores de los Estados Unidos, desde afuera de México hay una visión completamente diferente. Pareciera que es mucho más optimista lo que representa México para ellos en inversión, que a veces lo que asumimos nosotros con alguna visión pesimista. Entonces simplemente decirles, viene una gran revisión, viene un gran momento para México, es el sexenio de la competitividad. Me parece que les van a gustar mucho las leyes secundarias en materia de energía, se los digo porque estamos construyéndolas ahí, y verdaderamente se trata de que este sexenio sea el sexenio de la competitividad, y estoy para servirles. Muchas gracias. Gracias Waldo. Gracias Waldo por cerrar con tus conclusiones, y ahora le voy a pasar el micrófono a Salvador. Pues Carlos, gracias por invitarme a este foro. Yo le tomo la palabra al senador. Y quiero concluir que estamos los industriales afiliados a la Cámara de Manufacturas Eléctricas listos para hablar con usted. Tenemos 5 propuestas concretas. Creemos que es necesario para incentivar la inversión en energías renovables, tenemos que hablar de incentivos. Segundo, es imperativo tener un plan nacional de relocalización aunado al Plan Nacional de Energía y al Plan Nacional de Infraestructura. Deben coincidir en beneficio de las regiones y de la gente que tenemos en cada región. Tercero, una mesa de diálogo. He insistido de manera decisiva frente a las autoridades de energía que tenemos que hablar, que tenemos que discutir, que tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que requieren
para preparar nuestras empresas para abastecer el mercado. No se vale, y perdón el exabrupto, no se vale comprar de emergencia y solamente de un país asiático. Los industriales localizados en este país tenemos la capacidad y las ganas de ser partícipe de la mejora de este país. Cuarto, polos de desarrollo para el bienestar. No puede desarrollarse el país de manera anárquica. Debe haber polos de desarrollo bien definidos. Y quinto, la inversión pública-privada en proyectos de infraestructura es necesaria. El Estado por sí solo no va a poder hacerlo. Tenemos que coexistir los dos en beneficio de nuestro país y de nuestra gente. Con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Le pasamos el micrófono a Roberto, por favor. Pues Gracias. definitivamente hay que invertir. Hay que ayudarle al gobierno a invertir. Tenemos que, bueno, no me pusieron ahí está ya la presentación. Tenemos que ayudarle a través de esquemas financieros innovadores, atractivos, como los EKDs, como los ERPIs, como las fibras. Y me voy a tener aquí en las asociaciones público-privadas. Estos ya se llevan en todo el mundo, son casos de éxito, donde el gobierno pone el predio, el producto, la privada pone la inversión, se paga con los honorarios que generan los consumidores, pero lo más importante es que la operación y el mantenimiento va dentro de la asociación. La obra pública financiada, deuda gubernamental, organismos multilaterales de desarrollo a través de la banca internacional, el presupuesto de egresos de la Federación, que aprovechando que está aquí el senador, pedirle que haya un trato igualitario a todas las entidades federativas, porque anteriormente el 80% del presupuesto solamente se ejecutaba en Tabasco y en Campeche. El FONADIN y la banca comercial. Hay que seguir, requiere invertir en nuevas tecnologías. Los organismos internacionales recomiendan invertir en infraestructura el 6% del Producto Interno Bruto y así como agregar obligatoriedad a los mantenimientos de infraestructura. Entonces yo creo que como conclusión, estos serían definitivamente las áreas de oportunidad que tenemos. Y aprovechando que está y que tenemos un excelente gestor y legislador como él lo es Waldo, que lo apunte ahí en sus tareas. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Jorge, por favor, tus minutos de conclusiones. Sí, gracias. Gracias. Yo también concluiría un poco las dudas que siempre surgen a la hora que vamos a buscar capital fuera de México, además de las Afores. Siempre nos dicen, oye, la competitividad de México puede estar en riesgo por todo lo que se ha comentado ahorita, temas de seguridad, infraestructura, etcétera. Pero también como contexto creo que es bien importante mencionar, ¿no? Siempre nos comparan que la inversión se va a ir a Indonesia o eventualmente inclusive, ya hablando de regionalización, a Costa Rica, Panamá, a Chile y a Brasil. Quiero nada más poner, y esa es la parte que es muy atractiva de México. En Estados Unidos hay 1.500 millones de metros cuadrados de naves industriales de clase A. 1.500 millones de metros cuadrados. México solo tenemos 80 millones de metros cuadrados, que equivale al tamaño de Chicago. Todo Latinoamérica en mercados primarios tienen 70 millones de metros cuadrados. Es decir, es imposible que la regionalización se vaya a otro país distinto que México. Y esto aplica un poco lo que me decía el director general de una de las embotelladoras más importantes de nuestro país, que decía, hay los dos mejores negocios del mundo, es una embotelladora de Coca-Cola bien manejada y el segundo mejor negocio del mundo es una embotelladora de Coca-Cola mal manejada. Ese es México. A pesar de que estamos viviendo temas de inseguridad, falta de infraestructura y todas las broncas que hemos, México tradea día por día 1.300 millones de dólares con Estados Unidos. Es un bloque económico, el de Canadá, Estados Unidos y México, que ya nadie lo puede frenar.
Sí, va a haber temas de China. Sí, creo que en la revisión del TEMEC habrá que también poner el piso parejo, y es algo que platicaba yo con Marcelo. No se vale que te digan que no pueden invertir los chinos aquí y ellos sí estén captando inversión china en Estados Unidos. Hay que hablar de la integración regional, hay que fomentar el desarrollo de tecnologías en México, y creo que es un buen momento para revisitar, si no renegociar, sí revisitar también que las cosas sean parejas, porque tanto les conviene a los americanos como nos conviene a nosotros. Yo con esto cierro mi comentario. Gracias, Jorge. Gracias por tus comentarios. Iván, por favor, para cerrar el bloque de conclusiones. No lo iba a decir, pero creo que Jorge lo mencionó. Tenemos que vendernos como una región. Junto con Estados Unidos y Canadá, tenemos que salir al mundo a vendernos como región. Estamos compitiendo contra regiones como el sudeste asiático, como alguna Europa del Este. A ver, entonces lo primero es, volteen a ver a Norteamérica. Y ya después nosotros hacemos nuestra chamba de volteen a ver a México, y ya en más granular yo diría volteen a ver a Nuevo León. Pero tenemos que salir a vendernos como Norteamérica, eso es bien importante. Y creo que la segunda parte que también es muy importante y que lo hemos comentado es, tenemos que de alguna manera ver cómo potencializamos, cómo le hacemos que realmente nuestro capital humano sea el que nos distinga. Tenemos que ver cómo la productividad y competitividad puede ser empujada y podemos promoverla. Se están haciendo cosas buenas en México. Hay estados que tienen grandes resultados. Está Sonora, está Yucatán, está Guanajuato, está Nuevo León. Hay muchos estados que están haciendo cosas buenas. Y yo creo y estoy convencido que esas buenas prácticas se pueden llevar a todo el país. El país se puede dividir en cuestiones vocacionales por estado y se pueden replicar estas mejores prácticas. Insisto, por eso veo con muy buenos ojos la regionalización que está haciendo la Secretaría de Economía y cómo también esta regionalización está por vocaciones. Si cada una de estas regiones se dedica a cierta vocación que tiene, a cierta industria, estoy seguro que el nearshoring puede crecer todavía más, y no solo en el norte o en el Bajío o en Jalisco, sino en todo el país. Gracias, Iván, por cerrar este bloque de conclusiones. Pues para ir cerrando este panel, primero otra vez Waldo, Salvador, Roberto, Jorge, Iván, muchas gracias por compartir estas perspectivas que sin duda, si seguimos trabajando, estoy convencido que vamos a aumentar al máximo la competitividad. Y yo invito a la audiencia a no esperar una reunión anual de industriales, sino seguir trabajando y crear ese círculo virtuoso, porque al final ya lo dijeron mis compañeros, si mejoramos la competitividad, podemos incrementar la producción de los industriales, atraer más inversiones y, como le dijo Iván, elevar el nivel de vida, y también lo dijo Waldo, de nuestros trabajadores, que eso es extremadamente importante. Y luego, pues ya lo comenté, hay que seguir trabajando el sector público, el sector privado, tenemos que desarrollar, como lo dijo Roberto, infraestructura sostenible, infraestructura de prosperidad y bienestar, tenemos que mejorar la conectividad, ya lo dijo Jorge, y aumentar la capacidad energética, como ya lo dijo Salvador, que es sumamente importante seguir avanzando, y bueno, ya lo comentaste, Waldo, que seguiremos avanzando en ese sentido. Pues yo nuevamente, gracias por su participación, solamente recordarles que yo también tengo tarea, adicionalmente como presidente de Comisión de Enlace Legislativo y Asuntos Públicos con América del Norte de la CONCAMIN, seguiremos realizando acciones para representar y promover intereses de México. Perdón, Iván, levantaba la mano. Rapidísimo, Sí. y aquí viendo a Alejandro Malagón, es agradecer a la CONCAMIN la confianza en venir a Nuevo León, que estén todos bienvenidos, pero realmente agradecidos con la CONCAMIN por esa confianza de haber venido a Nuevo León. Creo que era importante decirlo. Muchas gracias. Gracias, Iván, y ya lo habíamos comentado con el presidente Malagón, que es una encomienda de como la presidencia de Asuntos Públicos de América del Norte, pues vamos a seguir 110% promoviendo los intereses de los industriales en México. Muchas gracias y bueno, muchas gracias por estar en este panel y seguimos con la reunión anual de industriales.
Gracias. Una foto, por Agradecemos a favor. nuestros panelistas y moderador y les solicitamos permanezcan en el estrado, ya que a continuación se les hará entrega de un reconocimiento por su participación de manos del secretario general de la CONCAMIN, Eduardo Ramírez Leal. Les pedimos nos regalen una fotografía dando unos pasos al frente. Despidamos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso. A continuación, los invitamos a la comida que se llevará a cabo en la terraza La Silla, que está ubicada en la parte trasera del salón. Reanudaremos las actividades en este mismo salón a las 4 de la tarde en punto, con el panel Política Industrial Activa y de Vanguardia frente a la revisión del TEMEC, a cargo de panelistas de primer nivel. Igualmente,